Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, mi matrícula es la 22028056, estoy cursando la licenciatura en Derecho y este es el módulo Juicio de Amparo 1 y el presente reto es el número 2, cuyo título es la jurisprudencia. Mi asesora es Carelia Hernández Arteaga. Y el presente reto consiste en el análisis de 3 estudios de casos jurisprudenciales, los mismos que voy a presentar uno por uno, y voy a dar contestación a las preguntas que me fueron formuladas para cumplir el presente reto. Para ello me voy a permitir primeramente hacer lectura del primer caso, que lleva por título Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Está registrada con la tesis número 102-2011, cuyo registro es el 16-1080. Para ello me plantean 3 preguntas, mismas que voy a dar respuesta. La primera tiene que ver con, al revisar la tesis jurisprudencial, me piden que señale qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Al terminar de revisar todo las lecturas y las actividades del presente reto de la unidad, me permito dar respuesta, y esta es la siguiente. De acuerdo con la Ley de Amparo en su artículo 224, que la letra dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Es decir, la reiteración se efectuará siempre que haya sido sostenida en cuando menos 5 sentencias de forma ininterrumpida, resueltos en sesiones distintas, y haya sido aprobado por una votación calificada, 8 votos mínimo en los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 votos en los asuntos resueltos por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y unanimidad de votos de 3 en los asuntos resueltos por los tribunales colegiados de circuito. Esto es, para el caso que me ocupa, cumple la interpretación del texto normativo de las y los juzgadores, dado que se cumplió con 5 sentencias en el mismo sentido, esto es el criterio, y en distintas sesiones, lugar y fecha, lo que se suma las votaciones de los tribunales colegiados de circuito en 4 votos ya aprobados por unanimidad, y finalmente la primera sala con el mínimo de 4 votos de las y los ministros. Por eso mi respuesta es por reiteración de criterios. Ahora bien, respecto a la pregunta 2, voy a dar respuesta a los 3 casos, dado que es la misma respuesta para los 3. Dice en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Como ya lo mencioné, el caso número 1 pertenece a la 9ª época, que es en septiembre del 2011. El caso número 2, que vamos a ver más adelante, se refiere a la época 10ª, que es diciembre de 2018, y el caso número 3 es igual a la 9ª época, que es diciembre del 2000. Ahora bien, la pregunta número 3, que tiene que ver con este caso, me pide que identifique si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como ya lo mencioné en la pregunta anterior, tiene que ver con la respuesta que ya di. Sin embargo, voy a dar contestación respecto al artículo 223. De acuerdo con la Ley de Amparo, en su artículo 223, que a la letra dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Esto es, para el caso que me ocupa, cumple la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el mínimo de 4 votos de las y los ministros, con la votación calificada de las y los 5 ministros en funciones. Esa es mi respuesta, reforzada la que ya di. Ahora bien, voy a leer el caso número 2. Esta es una tesis jurisprudencial identificada con el número 78, diagonal 2018, y cuyo título se refiere al sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. Y la pregunta que me hace respecto a este caso es identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78, diagonal 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mi respuesta, fundada y motivada, es de la siguiente manera. De acuerdo con la Ley de Amparo en su artículo 228, que a la letra dice: los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias, sin embargo, para que puedan apartarse de ellas deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso se interrumpirá la jurisprudencia y se dejará de tener carácter obligatorio. Esto es, para el caso que me ocupa, los razonamientos de sustitución se describen a continuación. De acuerdo a las jurisprudencias, la primera 93-2013, los razonamientos que utilizó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, la jurisprudencia que sustituyó a la 93-2013 es la jurisprudencia 78, diagonal 2018, y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas de los estados de Chihuahua y Durango es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juzgador a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Además, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierto, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo directo, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo.
Esa es mi respuesta a la primera pregunta. Y como ya dije en el primer caso, ya mencioné a qué época corresponde cada caso. Ahora bien, voy a darle lectura al caso número 3, y esta es una tesis jurisprudencial identificada con el número 145, diagonal 2000, cuyo registro es el 1906-63, cuyo título es el siguiente: jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Por lo cual me voy a permitir dar contestación a la pregunta que me plantea. Debo señalar que autoridades son las responsables de atender de manera obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y bueno, mi respuesta es la siguiente. De acuerdo con la Ley de Amparo, en su artículo 217, que a la letra dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Es decir, es obligatoria para los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, así como los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente están obligadas por la jurisprudencia decretada por el Pleno. Esa es mi respuesta al caso número 3. Finalmente, como conclusión de este reto, a manera de colofón, la jurisprudencia es una fuente del derecho consistente en la interpretación válida y obligatoria de las normas jurídicas que hacen los órganos jurisdiccionales expresamente facultados para ello al conocer de los asuntos de su competencia, con la finalidad de fijar el sentido y alcance que debe darse a aquellas o incluso de complementarlas. En ese sentido, toma una vital relevancia que como estudiante de la carrera de abogado, la jurisprudencia es una herramienta importante para las y los juzgadores, y sobre todo para las personas que en un futuro inmediato nos dedicaremos a la postulación o litigar, cuya base es el razonamiento o argumentación jurídica, siendo la capacidad de calificar jurídicamente hechos que generan controversias legales con la finalidad de resolverlos de manera válida, legal, lógica y racional. Es decir, cuyo cauce es acorde a nuestra Carta Magna, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es garante central del sistema democrático de nuestro país. Esto es lo que se refiere a la realización del reto número 2. El reto número 2. Por su atención, muchas gracias.